cuando decimos que construimos significados y construimos también sentido. Y bueno, ahí ya les hablaré un poco después. Bueno, te doy el paso a ti, Eli, y comenzamos. Hola, hola, no sé si se me ve. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí se ve. Hola, en primer lugar, bienvenidos todos y todas. Vamos a empezar este ciclo de conversatorios, que es, digamos, un evento que ya teníamos pensado hacer con la Asociación Peruana de Investigación Cualitativa, ya desde el año pasado, y que felizmente ya se está, digamos, ya se está concretizando, ¿no? Agradezco a mi estimado Dino Estrada, eh, quien va a ser, digamos, el moderador, pero también va a ser el presentador, ¿no? Y por mi parte, pues yo también voy a hablar un poco acerca del uso de la inteligencia artificial. Cada uno de nosotros vamos a tener unos 20 minutos aproximadamente para hablar acerca del uso de la inteligencia artificial bueno, de algún modo u otro en la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces, pues bueno, voy a empezar con 20 minutos, el tiempo está bastante corto, así es que voy a empezar. A mí siempre me gusta tener ahí algunos, un material de soporte, así es que voy a proyectarlo, ¿ya? Sí, sobre todo como soporte, ¿no? Porque a veces también uno puede hablar y de repente no queda tan claro. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, gracias Génesis. Gracias por estar aquí, Génesis. Muy bien, entonces la IA en el contexto de la investigación cualitativa, ¿no? Miren, la IA se puede aplicar, digamos, se puede aplicar a estas alturas de la vida a diferentes espacios, ¿no? A diferentes espacios, a diferentes entornos, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la investigación cualitativa, la inteligencia artificial, ¿no? Tranquilamente se puede aplicar a diferentes espacios, ¿no? Desde que nosotros armamos, por ejemplo, la introducción en la investigación cualitativa, podemos, por ejemplo, usar el Lumata, por ejemplo, chat PDF para poder generar, digamos, sección de introducción, inclusive también, por ejemplo, ya el Scopus EA, por ejemplo, ya te permite hacer búsquedas en lenguaje natural para recopilar información pertinente para la investigación que estás realizando, sea cualitativa o cuantitativa, ¿no? Y ya en la sección de metodología, pues ni qué decir, ¿no? Desde los chatbots generativos, ¿no? Como ChatGPT, ¿no? O como Cloud y otros, también te permiten ir generando, digamos, preguntas de investigación cualitativa, objetivos cualitativos, instrumentos, ¿no? Para recojo de información, si quieres pedir una guía de grupo focal, te la permite, basta con que le pongas la pregunta y el objetivo, y entonces es muy útil, ¿no? Es muy útil, es sumamente versátil, y en ese sentido, ello nos permite también ahondar, nos permite, digamos, ir más allá, pues de lo habitual, ¿no? De lo habitual. ¿A qué me refiero? Me refiero a, digamos, ir, digamos, más allá de lo que, pues, estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, lo que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que felizmente nos permite, ¿ya? Digamos, nos permite ir más allá, digamos, digamos, de la pregunta de investigación, del objetivo, sino es que nos permite construir, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Por el lado del uso de la inteligencia artificial, nos permite crear guías de entrevista, guías de focus group. También nos permite identificar los criterios de inclusión y de exclusión para la selección de nuestros participantes, ¿no? Nos permite decidir, por ejemplo, digamos, cuáles podrían ser los potenciales criterios o no. Eventualmente indicar cuáles son los criterios de calidad, los criterios éticos, y también indicarnos cuáles serían los posibles pasos que podemos seguir en el proceso metodológico. O sea, todo eso lo podemos hacer con inteligencia artificial, ¿no? Y ahora ustedes dirán, y Eli, si todo eso se puede, entonces, ¿qué hacen ustedes aquí al frente, no? ¿Qué hacen hablando de, ya no debería existir, digamos, los metodólogos de investigación cualitativa si todo eso lo puede hacer la IA? Lo que pasa es que tiene algunos pros y algunos contras, que ya vamos a hablar de eso, ¿no?
En la sección de resultados, por ejemplo, hay softwares de análisis de datos cualitativos como MaxQDA, Envivo, Iramutej, Qualcoder, ¿no? Entre otros que sirven para justamente hacer el análisis de datos cualitativos con apoyo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces están bastante interesantes, digamos, los apoyos que tenemos aquí, porque justamente nos van a permitir ir un poco más allá, ¿sí? Ir un poco más allá de, digamos, del dato que tenemos. Entonces, la inteligencia artificial generativa, ¿no? A diferencia de la inteligencia artificial clásica que se venía usando hace más de 30 años, que servía principalmente para hacer búsqueda de información y demás, digamos, hoy por hoy está revolucionando la investigación cualitativa, ¿no? En la medida que nos permite, digamos, tener información en profundidad, ¿no? Y, digamos, profundizar de un modo u otro en la información que nosotros queremos, digamos, ahondar, ¿verdad? Entonces, esto es una gran ayuda para nosotros, ¿ya? Nos va a ayudar bastante en la sección de resultados y también en la sección de discusión, por ejemplo, con herramientas como Consensus, Perplexity o el SciSpace, por ejemplo, son herramientas muy útiles para nosotros, pero pues tiene sus alcances, ¿no? Y en el análisis de datos cualitativos, por ejemplo, que es donde me quiero centrar, la inteligencia artificial nos permite llegar hasta cierto punto, pero hay cierto punto donde lamentablemente no va a llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué alcances tiene? Por ejemplo, en la transcripción hay varias herramientas como el Pinpoint, el NoScript, el Whisper, ¿no? El Gemini, por ejemplo, que nos sirven para hacer transcripciones. Por ejemplo, yo con mis estudiantes trabajo mucho con el Pinpoint, que es una herramienta de inteligencia artificial. Está el TurboScript, por ejemplo, que también sirve para transcribir. Ok, sin embargo, pues también eso tiene sus limitaciones, ya las voy a contar en breve. Te ayuda a transcribir rápidamente, te ayuda a evitar, por ejemplo, estar comiéndote varias horas de tu vida haciendo la transcripción. Sí, efectivamente, ¿no? Y es un proceso bastante elemental para el análisis de datos, como por ejemplo la transcripción de un grupo vocal o la transcripción de una entrevista. ¿Ok? Eso nos va a ayudar bastante para el análisis, pero también tiene sus limitaciones. Igual con la lectura, por ejemplo, en la traducción, si hacemos el análisis, por ejemplo, o la entrevista se hace en otro idioma y queremos traducirlo a nuestro idioma para posteriormente hacer el análisis, también eso se puede hacer con algunas herramientas como el Whisper o el NoScribe, por ejemplo, y también te da respuesta a preguntas, te permite generar resúmenes y también interacciones, ¿no? Eso es bastante positivo, ¿ya? Bastante positivo de la inteligencia artificial en el análisis de datos cualitativos. Por ejemplo, ChatGPT o cualquier Cactas como AtlasT, MaxQDA o Envivo, te permite generar resúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tienes 20 entrevistas y deseas que estos Cactas, digamos, Cactas son software de análisis de datos cualitativos, solo que está en inglés. Tú quieres que estos software te hagan resúmenes de esas 20 entrevistas, te lo puede hacer rápidamente. ¿Sí? Te puede hacer resúmenes de 2 párrafos, por ejemplo, por cada entrevista, y eso te va a ayudar. Por ejemplo, en un estudio de casos es sumamente útil, ¿no? Si tienes muchos casos que analizar, pues eso es bastante útil, ¿no? También te permite hacer resúmenes por conglomerados. ¿Qué significa resúmenes por conglomerados? Por ejemplo, quieres tener el resumen de todo lo que te dicen los hombres o todo lo que te dicen las mujeres, ¿no? También te lo permite y eso también es bastante útil. Entonces, la calidad de la respuesta se va a depender de las indicaciones. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, riesgo en los sesgos en los resúmenes. Por ejemplo, yo he hecho muchas veces resúmenes con AtlasT, y AtlasT me saca resúmenes que efectivamente contienen lo que dice la persona, pero por otro lado siguen teniendo alucinaciones. Aún al día de hoy, 3 de julio del 2026, sigue teniendo alucinaciones, por ejemplo, en inteligencia artificial. Y no solamente AtlasT, ChatGPT sigue teniendo alucinaciones para el análisis de datos, igual Envivo, igual MaxQDA, siguen teniendo aún limitaciones para hacer el análisis de datos cualitativos, porque justamente, digamos, al ser tanta la información que se inserta, no se puede procesar, que de hecho esa es una de las explicaciones que se brindan en los artículos de investigación cualitativa que estamos haciendo para una revisión con mi estimada Nicole Lore. Estamos haciendo un artículo de revisión de, digamos, el uso de la inteligencia artificial en el análisis de datos cualitativos, y una de las conclusiones a las que se llegan diversos artículos es que justamente como la cantidad de información es bastante alta, estamos hablando de 10, 15, 20 entrevistas de 1 hora y media o 2, por ejemplo, cada una, como la cantidad
de palabras es tan alta, voy a traducir palabras por tokens, que es un elemento, es un término que se suele utilizar en el análisis, en la inteligencia artificial cuando se analizan este tipo de datos. Como la cantidad de tokens o palabras es tan alta, entonces ya te genera alucinaciones. Entonces ya no te permite entender con claridad, o bueno, la inteligencia artificial ya no puede entender, vamos a decirlo de esa manera, con claridad, lo que está analizando y comienza a inventar cosas, ¿no? Y es lo que sucede habitualmente con las inteligencias artificiales cuando insertamos una cantidad de datos muy fuerte. Y ojo, estoy hablando no de las gratuitas, estoy hablando de las de paga. O sea, en las de paga aún no se puede trabajar insertando una gran cantidad de datos. ¿Dónde sí te puede servir? Cuando tienes entrevistas cortísimas de 5 o 10 minutos, muy puntuales, con respuestas puntuales, muy descriptivas, en esos casos definitivamente te va a servir, pero cuando tienes información muy compleja, que es con la que solimos trabajar en investigación cualitativa, en esos casos, pues su uso resulta muy limitado, ¿no? Entonces hay aún el riesgo de que cometa alucinaciones. Repito, el 3 de julio de 2026, lo digo con un poco de gracia porque no sé, quiero volver a escuchar esta misma ponencia acá el año siguiente, de acá a 1 o 2 años, y ver si sigo diciendo lo mismo, porque de repente cambia, ¿no? Ya sabemos que estos avances son tan, pero tan vertiginosos, que en cualquier momento pues ya puede cambiar, y esto que yo estoy diciendo ahora, pues en unos años más, de repente ya queda inválido, ¿no? Porque ya de repente avanza tanto la inteligencia artificial que ya podría hacer eso. Pero aún con eso sigue teniendo algunas limitaciones y tiene algunas más que seguramente Dino las va a comentar en un rato, yo también las voy a comentar, que ya son de carácter epistemológico. Obviamente se pierden los matices contextuales, ¿no? De los datos, porque efectivamente ChatGPT, cuando trabajamos con alguna herramienta de inteligencia artificial, estamos pensando que la herramienta de inteligencia artificial entiende lo que nosotros estamos insertando, sin embargo, no es que esté entendiendo. No es que la herramienta de inteligencia artificial diga, ajá, ¿no? Haga un insight y diga, aquí se trata de que me estás diciendo esto y esto lo voy a asociar. No, simplemente está asociando palabras por la, digamos, probabilidad que tienen de verse concatenadas, y mientras mayor sea la probabilidad de verse concatenadas cuando se inserta una pregunta, cuando se inserta alguna entrevista, ¿no? Y se quiere analizar, entonces las herramientas de inteligencia artificial lo que te dan como respuesta son las palabras enlazadas, pero por orden de probabilidad, ¿no? De qué palabras son las que más comúnmente se vean enlazadas. Por eso es que, por ejemplo, cuando utilizamos alguna herramienta de inteligencia artificial para hacer alguna sección de nuestro trabajo de investigación y nos arroja referencias y nos damos cuenta que son ficticias, ¿qué es lo que sucede? A primera vista no parecen ficticias, ¿verdad? A primera vista esas referencias las vemos y decimos, ajá, aquí hay algo interesante, porque esa referencia inclusive te sale con el do y con el apellido bien escrito, el título más o menos orientado hacia lo que nosotros estamos investigando, pero resulta que no existe. Claro, ¿por qué hace eso? Porque justamente estas herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es armar oraciones, armar textos en función de la mayor o mejor probabilidad que exista de que esas palabras se encuentren unidas. Por eso es que nos parece tan coherente. No es que esté entendiendo nada, sino es que está uniendo palabras de acuerdo a la coherencia que está teniendo en función de la información que nosotros insertamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es que entienda en sí misma. Por eso es que el análisis puede tener una bonita forma, pero de fondo no tiene nada, ¿no? Y ya depende de nosotros qué es lo que querramos presentar, ¿no? Igual, lo mismo aplica para construir guías de entrevista, lo mismo aplica para hacer, por ejemplo, cualquier sección de nuestro trabajo de investigación cualitativa. Como decía un muy buen amigo, Juan Soto, cuando conversábamos estos algunas semanas, Juan Soto decía, es que ChatGPT no baja campo. Y creo que ahí está el kit del asunto, ¿no? Que en la medida que ChatGPT no baja campo, no podemos decir, por ejemplo, que va a construir una guía de entrevista que esté ajustada a la comunidad, al espacio, al entorno en el cual nosotros vamos a analizar los datos, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, hace que tenga sus ciertas limitaciones. ¿Hay una dependencia en la calidad de los datos de entrada? Claro que sí, porque justamente estas herramientas de inteligencia artificial van a depender de lo que nosotros le demos, pero también van a depender de la información que, digamos, con la cual esas herramientas de inteligencia artificial hayan sido entrenadas, que dicho sea de paso,
esas herramientas de inteligencia artificial no son entrenadas habitualmente con información que viene de Latinoamérica, ni de la urbe de Latinoamérica, y peor aún de las zonas rurales de Latinoamérica. Por tanto, y bueno, es más generada a partir de información que se genera en las zonas urbanas, en Estados Unidos y en Europa. Ahora, ustedes pueden decir, Eli, ¿cuál sería el problema de eso? Claro, el problema es enorme. Aquí en Perú, yo sé que aquí hay personas que no son de Perú, pero aquí en Perú, por ejemplo, les comento, no sé si en sus países pasa lo mismo. Aquí en Perú, cuando tú vas a cruzar la pista, ¿ok? Y el semáforo lo tienes a tu lado derecho y está apuntando hacia tu lado izquierdo, hacia el otro lado, ¿no? Entonces, tú cuando vas a cruzar la pista y el semáforo está en rojo para los autos y tú puedes cruzar la pista, tú miras hacia donde están viniendo los coches, ¿no? Y está muy bien, porque así funciona en el resto del mundo, ¿no? En el mundo civilizado. Pero ¿qué pasa? Aquí en Perú, tú sabes que tienes que mirar hacia donde vienen los coches, pero sabes también que tienes que mirar hacia donde no vienen los coches. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué nos enseña la realidad? La realidad nos enseña que hay que estar atentos de los dos lados, no podemos confiarnos, ¿no? Y no les estoy diciendo algo que ustedes no vivan en su día a día, en su cotidianidad. Entonces, justamente, ¿cómo lo entienden las herramientas de inteligencia artificial? Que hay que mirar hacia donde vienen los coches, punto. En cambio, nosotros sabemos que en nuestro contexto tenemos que mirar hacia los dos lados. Y justamente eso es lo que aún no tiene, aún al 3 de julio, ¿no? No tienen las herramientas de inteligencia artificial. Y en ese sentido, dependen mucho de la calidad de los datos de entrada nuestro, pero también de la calidad de datos con la cual hayan sido entrenados, ¿no? Y en ese sentido, también los CACDAs no te permiten elegir qué motor de inteligencia artificial van a utilizar. Habitualmente, por ejemplo, Atlas T trabaja con el motor de OpenAI, ¿no? Igual que MaxQDA, igual que en Vivo, ¿no? Sin embargo, les voy adelantando que el motor de OpenAI no es el mejor motor que existe para hacer investigación, ni para hacer investigación en general, ¿no? Hay otros motores como el de Cloud, como el de Llama, ¿no? Por ejemplo, que son más útiles para hacer investigación, ¿no? Sin embargo, pues aún nosotros, por la moda, quizás por lo que estamos usando habitualmente, utilizamos más ChatGPT, cuando en realidad no es quizás una de las herramientas más especializadas para hacer investigación, porque es más genérico, ¿no? Y entonces, otra de las limitaciones es como las inteligencias artificiales se entrenan con una gran cantidad de corpus de información, ¿no? Que no están sensibilizados para los países de América Latina, tienden a replicar patrones discursivos, pues obviamente que se presentan en esos otros entornos, ¿no? Y pues esto no es nada en contra de las personas que estén en esos otros entornos, simple y llanamente son situaciones que se dan, ¿no? Así es como ha dado de repente en este momento, así es como se ha generado de repente la dinámica con ChatGPT, con todas las herramientas de inteligencia artificial. Entonces no es que las personas que vivan allá tengan la culpa, ¿no? Sino es que así es como se ha generado al día de hoy, ¿no? Y eso obviamente hace que ciertos discursos dominantes prevalezcan, ¿no? Y pues obviamente de acuerdo a Kokenberg, por ejemplo, también podemos decir que a estas alturas del partido, como diríamos, la inteligencia artificial, pues tampoco es que sea un ente totalmente, digamos, digamos, ahí tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, habitualmente no nos va a servir, ¿no? Ahora bien, en términos de codificación, ¿no? Que es una de las cosas que más utilizamos en inteligencia artificial, nosotros trabajamos con algo que se llama el citado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí? Con la codificación, perdón. Entonces, dentro de la codificación está la segmentación de datos, que lo podemos hacer con diferentes herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Como ChatGPT, Atlas T, En Vivo u otros. Pero también, digamos, estas herramientas nos permiten algo más. Por ejemplo, Atlas T permite algo que se llama la codificación intencionada, que tú le puedes insertar la pregunta de investigación Atlas T y Atlas T te va a hacer la codificación, el citado y la codificación. Pero ¿saben cuál es el gran problema con ello? Que Atlas T no te pregunta en ningún momento qué diseño estás trabajando. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la postura epistemológica que estás trabajando al momento de hacer tu análisis? ¿Es más construccionista? ¿Es más interpretativista? ¿Es más sociocrítica? ¿Es más pospositivista? ¿Desde qué ángulo estás haciendo tu investigación cualitativa? Jamás. Esa ausencia de discusión epistemológica está presente en profundidad en las diferentes herramientas de inteligencia artificial que sirven para hacer el análisis de datos cualitativos. Inclusive, si tú trabajas con ChatGPT y le dices, ¿no? Aún así le digas que estás haciendo tu investigación desde un punto de vista más construccionista y que deseas que los códigos tengan como que ese afán,
pues obviamente, digamos, va a quedar muy amplio esto, ¿no? Bueno, y aparte que para empezar, ¿cómo vas a hacer tu investigación de carácter construccionista con ChatGPT si ChatGPT carga información que ha sido trabajada en otros espacios? Por ende, el construccionismo se pierde ahí porque ya no sería tanto un construccionismo, sino más bien sería, digamos, algo así como una especie de pospositivismo, desde el cual nosotros recogemos información que se ha trabajado en otros lados para trabajarlo en nuestro propio análisis de datos. Entonces me pongo a pensar en eso y pues, se cae el análisis, ya no podríamos trabajarlo desde un punto de vista más construccionista. Hay muchas guías, por ejemplo, la de TS, ¿no? Que se hizo acá en Perú, la de Goyanes y López Sosa, que se hizo allá en España, la de Hitch y Morgan en Estados Unidos, por ejemplo, que están bastante interesantes. Sin embargo, el gran problema, y ya con esto voy cerrando, es que no abordan el punto de vista epistemológico. La discusión epistemológica ni siquiera se trata, la discusión política ni siquiera se aborda, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un gran problema en cuanto al uso que hacemos de manera acrítica de la inteligencia artificial para el análisis de datos cualitativos. Y ojo, con esto no quiero que me malinterpreten, yo no es que me estoy poniendo en una posición de no usen inteligencia artificial, la inteligencia artificial no sirve para nada. No, al contrario, no me pongo en esa posición. Yo uso inteligencia artificial, obviamente no lo uso para que me redacte mis artículos ni que me haga el análisis, pero sí, habitualmente pues le hago una que otra pregunta, pero hasta ahí, ¿no? Como un aspecto conversacional, ¿no? Como plantearía Susan Fraser, por ejemplo, que plantea usar la inteligencia artificial más que para que te dé datos, para que tú puedas conversar los procesos de análisis que tú vas haciendo y de ese modo vas construyendo tú. Porque justamente la autoridad epistemológica se tiene que mantener en quien hace la investigación, no en la herramienta de inteligencia artificial. Y esto es este concepto de autoridad epistemológica me parece sumamente valioso, porque a veces delegamos cuando ya nos emocionamos, ¿no? A veces he encontrado muchos estudiantes cuando vienen a mis cursos me dicen, ya, enséñame a usar la inteligencia artificial y quiero que me analice los datos. El problema con eso es que la autoridad epistemológica pasa del individuo a la herramienta. Y entonces al final, pues el individuo ya no es, digamos, ya el individuo ya, o el sujeto epistemológico, ya no es tan sujeto epistemológico, ¿no? Y ya no es la autoridad epistemológica, sino la herramienta. Y eso es un gran problema, ¿no? Entonces eso nos puede llevar a diversos problemas más adelante si es que no manejamos debidamente el uso de la inteligencia artificial. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Esto va a ser una conversación. Al menos ya he planteado algunos puntos de vista que pueden ser interesantes o no, ya depende de ustedes. Voy a darle el paso ahora a mi estimado Dino y después de ello, bueno, ustedes tienen la palabra para empezar a discutir, ¿no? Gracias. Adelante, Dino. Gracias, Eli, muy bien. Muchas gracias, Eli. Bueno, como dijo Eli, luego de 20 minutos empezamos la ronda de preguntas, consultas, comentarios también. No todo está dicho. Nunca yo preparé algo. A ver. Algunas cosas se van a repetir en lo que dijo Eli, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Se puede ver? ¿Me avisan, por favor? Sí, Dino, sí se puede ver. Perfecto. Bien, entonces, un poco lo que yo quería acá presentar era esta cuestión eh, de unos dilemas más o menos, más que dilemas, unas discusiones más epistemológicas. Hay muchas de las cosas que voy a decir, ya lo dijo Eli, pero igualmente voy a tratar de ahondarlo un poquito en algunos puntos. Entonces, un poco algunas reflexiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de inteligencia artificial, un poco lo que ya mencioné Eli. Primero es conocer la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué cosa es? En primer término, algunos principios de esta inteligencia artificial, algunos apuntes para el uso de la inteligencia artificial de investigación, en general, en todo tipo de investigación, y específicamente en investigación, en este caso, cualitativa. Y bueno, y dos cosas que creo que son importantes en estas cuestiones, que son centrales a la hora de hacer cualitativa, que es el significado y el sentido. Son dos conceptos que parten, evidentemente, de una postura del lenguaje, pero que son muy importantes a la hora de desarrollar justamente la codificación, el análisis, etc. Y por último, los objetivos de la investigación, ¿no? Que es un poco lo que llamaríamos nosotros, lo que hacemos cualitativa, esta cuestión de lo distinto, ¿no? Dentro de cualitativa, porque justamente lo que pretende la cuantitativa es una objetivación o una objetividad un poco mucho más resaltada. Bueno, haciendo una historia, no voy a describir todo esto, pero básicamente hay muchos más momentos sobre qué es la inteligencia artificial y de dónde viene. Pero básicamente quiero rescatar tres puntos que me parecen importantes, ¿no? Primero, el de 1921,
donde justamente dónde se concibe este concepto de robots y qué significa este concepto de robot. Si bien no es una determinación lingüística, pero sí es importante tener en cuenta ese antecedente. Este robot inicia justamente dentro del autor, del desarrollo del autor de Karel Capek, que es justamente checo, y que robot, que viene de justamente la palabra robota, que en checo significa esclavo, básicamente. Entonces, esclavo, servidumbre, o algo, alguien o algo que te hace los quehaceres. Entonces, ese concepto me parece interesante porque justamente denota todo lo que después viene desarrollando, y por qué se viene desarrollando la inteligencia artificial. Luego, bueno, vas a probar la tool, vas a poder y llega un punto que parece una inflexión importante, que es de Franco Stella, que es un psicólogo informático que desarrolla el perceptrón, una de las primeras análisis en este caso, análisis en el caso de inteligencia artificial, perdón, en el tema de las redes neuronales artificiales. Esto es muy importante porque hasta ese punto del 57 lo que teníamos era que las máquinas no aprendían, ¿no? Simplemente repetían, ¿no? Una cosa un poco más mecánica, si queremos llamarlo así, ¿no? Sin embargo, a partir del 57 en adelante, a partir de este uso del perceptrón y este concepto bastante psicológico en realidad, ¿no? De cómo funciona el aprendizaje, que ya no es un aprendizaje representacional, en donde simplemente se copia la imagen y la imagen se vuelve a emitir, sino que es un aprendizaje mucho más derivado en el análisis, que básicamente es hacer una división bastante pormenorizada de una imagen o una información y luego empezar a conectarla y posteriormente sacarla o hacer el output, el producto de ese análisis. Y esto cambia muchas cosas, ¿no? Porque ya no estamos viendo una cuestión representacional y que incluso tenía mucho que ver con esta cuestión de la imagen mental, o sea, de que hay algo atrás de la máquina, sino que estamos viendo ahora una cuestión un poco más, mucho más analítica, mucho más específica y mucho menos desde la imagen, ¿no? Sino que funciona algo un poco más del dato más específico. Bueno, luego sigue Arthur Samuel y un artículo muy influyente de Ruben Hall también sobre el tema del algoritmo de retroprogramación para tener redes de multicapa, que es básicamente una complejización mucho mayor de lo que ya se hizo en el 57 y que justamente creo que era un aprendizaje mucho más complejo, ¿no? De lo que hacen los seres humanos supuestamente. Y en 2014 tenemos que se introduce lo que ahora llamamos las redes generativas adversarias, ¿no? Que es justamente lo que ahora conocemos como inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que no es simplemente una palabra o no es un programa, un software que aparece en nuestra internet, en nuestro Google Chrome, en nuestro navegador en general, sino que hay algo detrás, ¿no? Ese algo detrás es, en primer lugar, entender de que son operaciones matemáticas, que es algo muy importante, ya lo dijo él. Lo segundo es que cada operación matemática tiene un peso diferente. Y lo tercero que es, ¿cuál es la cualidad del aprendizaje a través de inteligencia artificial? La cualidad es que hace el trabajo, se podría decir, mucho más rápido, obviamente, pero ¿por qué hace el trabajo mucho más rápido? Porque la demora en comparación de los diferentes datos, si tenemos 3, 4, 5 datos, se combinan todos ellos y ven todas las posibilidades de combinaciones. Y lo que saca la inteligencia artificial es justamente eso, es esas posibles combinaciones. Lo matemáticamente posible se convierte mucho más eficaz y mucho más rápidamente en un producto, en este caso, un producto con información. Entonces ya no estamos, hoy puedo repetir, en esta concepción de una imagen que se repite y con una conducta que se repite y que se desarrolla a través de algo externo al ser humano, sino que estamos ante la atomización de la información, sea cual sea esta información, y la múltiple relojamiento de estas microinformaciones que se tienen en este y las diferentes posibilidades que esto conlleva. Entonces, lo que tenemos en cuenta acá son dos cosas muy importantes, ¿no? Que ya es donde se generan justamente esos principios. A la hora de saber esta arquitectura de inteligencia artificial, lo que tenemos que saber también cuáles son sus principios. Entonces, el primer principio es que la inteligencia artificial no crea algo que no existe, básicamente. Entonces, no es que la inteligencia artificial vaya a crear algo totalmente diferente a lo que ya tenemos. Es algo que, en todo caso, es una recombinación de diferentes momentos, de diferentes tipos de información. Eso es fundamental.
porque justamente eso rompe el mito de que la inteligencia artificial va a revolucionar de manera total en la realidad, ¿no? Cuando evidentemente no es así. La generación no es una invención, ¿no? Entonces, la generación de información, como estamos viendo ahí, no es que se haya inventado esa información, o no se ha inventado en el sentido de que es algo totalmente nuevo, sino que es una generación, justamente una producción de diferentes combinaciones, de millones, de miles de millones de combinaciones posibles. Y la otra cosa importante es que este perceptrón o estas diferentes formas de perceptrón con diferentes niveles y de la inteligencia artificial son justamente, necesitan contexto, básicamente. Ese contexto es fundamental porque es básicamente la información. Mientras más información le demos a la inteligencia artificial, va a ser mucho mejor porque va a tener más contexto y va a tener justamente, va a tomar decisiones más exactas, si queremos llamarlo así. Son tendencias normales estadísticas, es otra cosa importante, ¿no? Al fin y al cabo, toda esta exploración, ¿no? Todo esto al fin y al cabo son ceros y unos. Y esos ceros y unos son a partir de tendencias normales estadísticas. Ya lo mencionó Eli, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Y que otra cosa importante, cuando hablamos de estadística, en realidad lo que estamos hablando es de un manejo del error, o de que todo lo que estamos haciendo está en función al error, ¿no? Lo que siempre hablábamos en estadística de 0.05, bueno, acá es a la máxima potencia, ¿no? Ya no es un error solamente de 0.05, sino es una multiplicación de las diferentes probabilidades de error de diferentes combinaciones posibles. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque justamente entonces en ese margen es donde se mueven estas cuestiones de inteligencia artificial. Algunos apuntes, entonces, a partir de estos principios de cómo usar la inteligencia artificial, es tener en cuenta algunas cosas muy importantes, ¿no? Que es el tomar decisiones no es el problema. Tomar decisiones las toma el perceptrón o lo que la toma la inteligencia artificial. Eso ya lo hace. Lo que nos importa a nosotros es tomar decisiones informadas, en este caso. Más allá de lo que justamente comentaba él, de que actualmente la IA no tiene o más que no tiene, todavía es un poco, no es accesible en todo caso, tener una gran bagaje de información para meterle en una IA y tenerlo todo lo que podríamos querer. Es el hecho de que, incluso si tuviéramos ese bagaje de información tan amplio, de millones de teras o miles de teras, eso tampoco sería algo que sea, eso podría decir, necesario, o por lo menos exacto. Porque es importante tener en cuenta de que la información que nosotros demos y la calidad de información que nosotros introduzcamos a este tipo de programas va a generarse en el producto que vamos a obtener, ¿no? Luego la tendencia a generar información. Es otra cosa que ya mencionó también él, que la IA alucina, pero más que una alucinación es que justamente, ¿no? Siempre tiene que sacar una información de lo que sea. Nosotros podemos hacer una oración y la IA nos va a dar cientos de miles de palabras si es que ella quiere, ¿no? O sea, que eso es lo que necesita. Entonces, esa tendencia es muy importante. Entonces, lo más probable es que cuando hagamos esto en nuestras investigaciones cualitativas es que nos sobreanalice o sobreinterprete en todo caso. Una repetición en bucle, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo de que el perceptrón que mostré hace un rato no es un perceptrón inocente, sino lo que estoy diciendo es que son diferentes iteraciones de información hasta llegar al límite del error. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque son bucles, se va repitiendo hasta que encuentra algún camino posible. Y eso es justamente la característica de la IA. Y por último, que esto es muy importante, toda inteligencia artificial basada justamente en redes neuronales, que es lo que tenemos ahora, y que tener en cuenta que estas redes neuronales son en paralelo, se puede decir. Bueno, es una discusión un poco más psicolingüística, pero el punto es que ese es el modelo. O sea, había un modelo anterior, evidentemente, que era muy secuencial y todo ello, pero que el punto está en que igualmente tiene que ser supervisado y que igualmente tiene que ser corregido. No significa de que la IA pueda mandarse sola a decir y podría desarrollar una investigación. Esto es muy importante porque entonces el manejo humano o el manejo de las personas de la investigación no es una cuestión anecdótica o no es una cuestión simplemente, bueno, es un estilo que los colectivos tienen, sino que debe ser algo fundamental en cualquier tipo de investigación, en este caso. Entonces, ¿esto por qué nos atañe a nosotros? Porque justamente la IA lo que hace es construir significado. Entonces, ¿qué significa construir significado? Es básicamente tener eso que vemos ahí, por ejemplo, una manzana,
y que eso traducirlo a un significante, ¿no? Que vendría a ser estas palabras, fonemas o grafemas en función a lo que estamos desarrollando en este tipo de información. Pero al fin y al cabo lo que hace justamente la IA es hacer esas cápsulas de información, y en este caso tenemos 5 cuadraditos ahí, para identificar que eso es supuestamente una manzana. Acá lo que quiero tener en cuenta y resaltar es que justamente lo que mencionaba Elia hace un rato, ¿no? El tema de qué significa entender, o qué significa pensar, y qué significa analizar, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente podríamos estar ante un escenario en el cual nosotros podamos reificar la inteligencia artificial pensando de que piensa. Y en realidad, la discusión no está en que si esa inteligencia artificial piensa o no piensa. Lo importante está en que tiene cierto tipo de información, tiene cierta cantidad de información y con eso va a trabajar. Y eso me va a dar un resultado que es más cercano o más lejano a lo que supuestamente veo yo en este caso viendo una manzana. Entonces, la primera alerta que debemos tener y la primera cosa que debemos tener en cuenta es justamente que no pensar que el fundamento de la inteligencia artificial está en el hecho de que piense, sino en el hecho de el resultado que da. En este caso, si es lo que estoy viendo yo, ahí dice manzana, y efectivamente digo que es una manzana, entonces eso es lo correcto. Es correcto en función a lo que está analizando la IA en ese caso. Otra cosa importante, a partir de la inteligencia cualitativa, es el hecho justamente del desarrollo del sentido. Una cosa es el significado, que es hay algo, y esto significa tal cosa, y otra cosa es el sentido, que es justamente como vemos en el dibujo, un encadenamiento de significado. En este caso estamos viendo un encadenamiento bastante secuencial, ¿no? Significado 1, significado 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. ¿Y por qué es importante este encadenamiento o este sentido que estamos viendo acá? Es importante porque es así como hablan las personas. O mejor dicho, es así como nos cuentan las personas en sus entrevistas, en sus grupos, o incluso en las observaciones. Cómo desarrollan las personas su discurso. El discurso de las personas no es simplemente, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Sino que es una historia que te van contando, un escenario, ciertos personajes, ciertas escenas, ciertas emociones, y que todo ello, evidentemente, está encadenado. Pero no solamente está encadenado de manera secuencial, sino que está encadenado también dentro de un contexto sociocultural y dentro de una historia colectiva. ¿Por qué es importante separar el contexto de la historia sociocultural y la historia colectiva? Primero, porque el contexto sociocultural es muy amplio, ¿no? Desde el mismo hecho que mencionó él con el ejemplo del semáforo, hasta el hecho de cuestiones mucho más básicas, ¿no? Como por ejemplo, las diferentes tonalidades de voz que podemos tener. Sin embargo, también esto implica una cuestión de historia colectiva. ¿Por qué? Porque a diferencia de la IA, es que nosotros tenemos memoria. La IA no tiene memoria. Incluso se ha dicho que no tiene ni siquiera memoria de trabajo, ¿no? Pero bueno, no tiene memoria. ¿Cómo podemos corroborar que no tiene memoria? O por lo menos no una memoria que consolide el aprendizaje de manera determinada a cierta tarea. Hagan el análisis en diferentes días o en diferentes momentos del día de un código o de lo que ustedes quieran y se van a dar cuenta que va a dar diferentes respuestas. Eso es normal, se puede decir. Entonces, esta historia colectiva que está basada en la memoria, obviamente no la tiene la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso a la hora de hacer justamente esta cuestión. Entonces, ¿cómo incluimos esta cuestión subjetiva en la investigación a partir de todo lo que hemos dicho de esto nosotros? Estoy yendo a cuestiones un poco ya más prácticas, ¿no? Lo primero que hay que hacer y lo primero que debemos tener en cuenta es dudar de lo que genera la IA. Eso es lo primero, ¿no? Hay mucha publicidad, mucho marketing en YouTube en todos. Bueno, si alguien viaja, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, aunque creo que más en Estados Unidos, hay mucha propaganda, literalmente propaganda, incluso entrecomillando ideológica, de la IA, ¿no? Desde carteles, desde comerciales, desde todo. Pero ¿hasta qué punto esa IA ha dado los resultados en los diferentes ámbitos que se aplica de lo que supuestamente está prometiendo, ¿no? Más allá de poner en tela de juicio si la IA sirve o no sirve, lo que hay que tener en cuenta es qué cosa es, básicamente, ¿no? Y cómo eso hace más efectivo el trabajo que puedo tener yo, o hasta qué punto.
Entonces, al ser un algoritmo matemático, realiza el análisis por patrones normativos de información. Entonces, lo que nos va a dar son esos patrones a la hora de analizar la información. ¿Esto qué quiere decir? De que hay que tener en cuenta lo que no es un patrón. O sea, la información que podemos tener nosotros que no es un patrón, básicamente. Entonces, muchas veces a la hora cualitativa, una persona puede decir una sola cosa y las otras personas pueden decir varias veces y reiterar muchas veces un cierto tipo de información. Pero esto puede pasar por muchas razones. Puede pasar porque es un prejuicio, o porque está bien visto que se diga esto, y por el otro lado está mal visto decir lo otro. Es que tener muy en cuenta eso. Las fuentes deben verificarse al 100%, ¿no? Lo ideal es que nosotros escojamos las fuentes, en este caso. Eso es otra cosa importante, ¿no? Por lo menos yo recomiendo de que no se utilicen las fuentes desde la IA, ¿no? Nosotros tenemos que buscar las fuentes, ¿no? Y tampoco es muy difícil, pero más allá de que sea difícil o fácil, es el hecho de que las fuentes son muy importantes. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la IA está reiterando y está iterando información y está, se podría decir, regurgitando la información. Cuando lo que necesitamos es la calidad de la información. Y por último, algo muy importante que justamente es lo que pasa mucho. En Instagram ustedes seguramente se han encontrado en diferentes perfiles que dicen, te doy los prompts para hacer tal cosa, te doy los prompts para tal cosa, ¿no? Escribe prompt y te mando mi manual de prompts, ¿no? Ya, eso no existe. O sea, o eso por lo menos es muy limitado. ¿Por qué? Porque el prompt es una indicación, como en la traducción se puede decir, pero es una indicación muy específica. ¿Y qué significa que es específica? Que está muy contextualizada la investigación. Y eso, evidentemente, lo único que sabe es nosotros, o sea, cada tipo de investigador e investigadora. Nadie más. No una persona que está en Instagram repartiendo prompts como si fueran volantes. Eso es un poco más difícil, ¿no? Luego tenemos la construcción del significado, pero sobre todo el sentido depende del investigador, ¿no? Esa es una cuestión importante, ¿no? Y como ya mencionamos, el significado ayuda mucho a hacerlo desde la inteligencia artificial, claro que sí. Y también el sentido nos puede ayudar, pero le faltan elementos, ¿no? Entonces, lo que debemos justamente tener en cuenta es que es un trabajo conjunto en todo caso, ¿no? La IA es una herramienta más, tal vez una herramienta bastante sofisticada y que tiene mucho impacto, pero que es una herramienta. Al fin y al cabo, nosotros somos los que manejamos la herramienta, ¿no? No puede ser al revés, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de que nos ayude sin pensar de que la herramienta va a hacer todo y que yo simplemente voy a poner ABC y me va a hacer una tesis de 300 páginas? Lo primero que hay que hacer es especificar y reducir información de entrada. Entonces, mientras menos información tengo yo para meter a la IA, sea cual sea, aunque ya él mencionó que hay que cloud de repente es mejor o que se pueden desarrollar, pero en general, para que ese perceptrón o para que ese análisis de redes neuronales pueda funcionar mejor, es reducir mucho la información y especificarla bien. Esto, obviamente, no le voy a pedir a una IA de que especifique o reduzca, porque evidentemente va a pasar lo que mencionamos hace un rato. Lo que va a pasar es que va a determinar simplemente patrones normativos, pero no va a determinar cuestiones que pueden ser mucho más específicas. Instrucciones simples, ¿no? Es otra cosa importante, ¿no? Si bien muchas veces se menciona que hay que darles instrucciones bien detalladas, no es lo mismo que sea detallada a que sea simple. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces yo puedo hacer algo muy detallado, pero a la hora de redactarlo va a ser muy complejo, que ni siquiera yo mismo lo entiendo, ¿no? Pero a la hora de hacer estas instrucciones simples, va a ser incluso mucho más para mí trazable lo que yo he hecho, al nivel de análisis en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pedir siempre lo más reiterativo y lo menos reiterativo. Por defecto, la IA lo que te va a dar es lo más reiterativo, lo que más se repite, ¿no? Estos patrones normativos que acabamos de decir hace un rato, ¿no? Y lo menos reiterativo lo va a esconder, o por lo menos no lo va a tomar en cuenta. Entonces hay que pedirle específicamente que nos dé también eso no reiterativo. Pedir relacionamiento entre el analizante. Entonces lo que también hay que hacer es pedirle que relacione el A con B, el B con C, el C con D, los diferentes códigos y todo ello. Analizar información a partir de segmentación del mínimo significado posible. Es otra cosa importante, ¿no? Que creo que se hace también en la teoría fundamentada, hay justamente en la parte de análisis bibliográfico de la información, en el capítulo de Lewis y Lestrade, desarrollan esto, ¿no? En donde lo que hay que hacer justamente es ir al mínimo, ¿no? Al dato mínimo.
Pero obviamente para esto nosotros tenemos que haber leído la entrevista, ¿no? No podemos pedirle a la IA que evidentemente nos genere los códigos, ¿no? Necesariamente. O por lo menos no nos va a dar el mínimo significado posible. Eso solamente, querámoslo o no, si queremos tener evidentemente un poco más de calidad, va a ser para nosotros, o sea, nosotros tenemos que saber, ¿no? O nosotros. Y por último, construir sentido en función al marco teórico escogido, en función a la cadena de significados recogidos más allá de la reiteración. Eso es otra cosa importante. Yo le puedo dar un marco teórico a la IA, ¿no? Pero no va a ser el marco teórico suficiente, ¿no? Volvemos a repetir. Ya mencionó Eli, ¿no? El postulado o la postura epistemológica la tenemos nosotros, no la IA, ¿no? La IA no tiene una postura epistemológica. O en todo caso, incluso si queremos ser muy exhaustivos, la postura epistemológica de la IA son esos patrones matemáticos de reiteración y de normalización de significados, básicamente. Y evidentemente eso no es lo que queremos, sino incluso queremos ir en contra de eso, ¿no? En este caso. Entonces siempre acá es una cuestión de poner en duda, de poner en revisión, de poner en cuestión lo que está dando la IA. No tanto poner en cuestión la IA, ¿no? Sino poner en cuestión el producto que nos dé la IA, ¿no? Sería muy anecdótico, pero también sería muy, se puede decir, escolástico empezar a la discusión mencionando de que la IA piensa o no piensa, entiende, porque justamente podemos caer en esta apertura o en esta discusión que han caído, por ejemplo, algunos ya incluso autores, ¿no? Que podemos ver esto acá, ¿no? Se puede ver los artículos, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Cuéntenme. Sí, sí se puede ver, mi estimado. Ah, chévere, perfecto. Entonces, estos son dos artículos que parecen, en realidad, primero son muy actuales. Uno del 2025, exactamente en octubre, si no me equivoco, que es el de Jose, Brown y Clark. Y el otro es de Paoli, que salió hace un mes y algo, un mes y medio, creo, en mayo del 2026. Entonces, un poco, acá como que se abren dos posturas, ¿no? Que no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero la inicial y la que más adeptos ha tenido es justamente la de Jose, que básicamente es un rechazo total a la inteligencia artificial, ¿no? En el cualitativo. Y que por el otro lado de Paoli nos dice de que un momento ahí, ¿no? O sea, no hay que rechazar esto porque no es una herramienta simplemente. No es como si rechazáramos los libros, ¿no? Que también al fin y al cabo es una herramienta. Cuando inició esto, por ejemplo, con la imprenta, ¿no? O como rechazáramos el Internet, ¿no? Entonces, ahí justamente lo que menciona de Paoli me parece muy interesante, ¿no? En donde dice al final de que tal vez la pregunta está mal hecha, ¿no? La pregunta no es si la IA ayuda o no ayuda, sino es saber y verificar empíricamente si la IA genera justamente resultados que son justamente, que podrían generar este mejor entendimiento del fenómeno, ¿no? En este caso del fenómeno subjetivo, en este caso. Y otra cosa que dice justamente es lo que mencionamos, ¿no? El tema de la supervisión constante, ¿no? Al fin y al cabo es una herramienta, ¿no? No es que ella vaya a hacer sola todo, en este caso, ¿no? Y termino justamente con algo que dice justamente de Paoli también, que es esto, que dice que al igual que para Turing, Alan Turing es el desarrollador de la máquina de Turing, evidentemente, y que es uno de los padres de la computación, donde dice que el problema no consiste en demostrar si las máquinas pueden pensar, y en este caso yo digo sentir. Mi título era sentir de este diálogo más o menos porque es un poco más avisado, ¿no? Ya no solo piensa, sino que siente, como los humanos, sino que a realizar un análisis, sino en explorar si un sistema híbrido artificial, máquinas de aprendizaje autonómico e investigadores o investigadoras pueden producir análisis cualitativo y discursivo. Entonces es una cuestión importante, ¿no? Porque entonces acá, nuevamente, no nos centramos en la discusión ontológica de que si pueden pensar, sentir, o si pueden generar el dato o no generar el dato, sino de que cuál es la calidad de ese dato, ¿no? Y cómo hacemos para que ese dato tenga mucho mayor calidad en este caso, ¿no? Y, ya, y ahí sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Dino. Muy bien, vamos a pasar ahora a unos minutos, que ya nos queda muy corto ya en realidad, unos al menos 10 minutos si se puede. Les pedimos su comprensión, por favor, para compartir de repente
algunas reflexiones, de repente algunas preguntas, ¿no? Y la idea es que esto sea ahora más como una conversación, ¿no? A pesar de que ya hemos hablado por más de 20 minutos nosotros, la idea es que podamos compartir. Entonces, dejamos el micro abierto para ver de repente sus preguntas, un poco inquietudes y un poco también reflexiones, ¿no? Que creo que también serían importantes sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Bueno, no sé, dejamos el micro abierto por si alguien quisiera comentar algo. Adelante, adelante. Nicole. Excelente. Rompo el hielo yo entonces, equipo. Eli, Dino, qué bueno verlos. Dino, a ti que no te veo hace mucho tiempo también, qué lindo verte. Gracias por el espacio. Gracias, equipo Quali, y también a todos los que están acá. Creo que es una discusión necesaria y tiene que ser más frecuente, de hecho. Yo solo tenía como dos cosas en mente y fácil ahí conversamos un poco. Em, Creo que la primera es algo que me está costando esbozar, pero está asociada a esta como tendencia a pensar que ahora el análisis se puede hacer cada vez más rápido. O sea, no es que solamente proceso una mayor cantidad de resultados, sino incluso reduzco significativamente el tiempo analítico y por lo tanto puedo sacar el artículo más rápido, procesar la información más rápido. Y creo que ese es un síntoma de nuestro tiempo. Y en términos de como nuestro rol como investigadores, me parece fundamental recuperar este factor de detener su momento a pensar. O sea, hay momentos en donde nosotros revisamos un testimonio y decimos, oye, esto realmente me hace sentido en relación con la pregunta de investigación, es distinto y nos toma tiempo y lo releemos una y otra vez. Entonces, ese momento de detener su momento, unos instantes, tal vez evaluar el contenido de los testimonios en el acto analítico es algo que siento estamos perdiendo y que deberíamos recuperar. Y tiene que ver con la aceleración en el tiempo del análisis. Propio de lo que vemos con la IA, que ahora lo resuelve todo súper rápido y excelente, porque puedo ser más eficiente, pero el pensamiento no es eficiente. El pensamiento es pensamiento y punto. Y yo creo que el tratamiento de la subjetividad, como bien han señalado ambos, requiere ese tiempo, que es el tiempo del otro. Así que yo quería señalar eso como algo importante para, para pensar sobre hasta qué punto usamos la inteligencia artificial en nuestra práctica. Vale, muchas gracias, Nicole. No sé, Dino, ¿te parece si es que primero hacemos una primera ronda de preguntas, comentarios y después un poco comentamos nosotros también? ¿Sí? Sí, claro, sí. No, para darle el espacio también a Gael y después a María Luisa, ¿sí? Gael, adelante. ¿Qué tal? Bueno, como lo menciona, como lo mencionaron en este momento, creo que también es importante considerar los sesgos que ya vienen de detrás de las inteligencias artificiales con respecto a las personas que lo programaron. Yo me pregunto, entendiendo que nosotros construimos parte del conocimiento con nuestros marcos referenciales y nuestros juicios válidos previos, me pregunto hasta qué punto se pierden esos juicios que nosotros tenemos que son o que enriquecen en muchas de las ocasiones la investigación y qué tanto entran los juicios o aquellos sesgos que ya vienen por parte de los programadores al momento de generar las IAs y al momento incluso en el que las IAs recopilan esta información y de dónde la recopilan y cuáles son los bancos de información de dónde la recopilan. Yo, bueno, asumiendo en cierto punto, no asegurándolo, pero que casi siempre vienen de bancos de información de Occidente, con un discurso pues predominante en cierto punto. Entonces creo que es una consideración importante o no sé si tal vez estoy cayendo en un alarmismo a base de la ignorancia, pero creo que es como un punto importante. Lo máximo, Gael, gracias. Ahí estamos tomando nota también. Malú, adelante, María Luisa. Bueno, justo quería mencionar una cuestión similar y es finalmente las inteligencias, que para mí la verdad que es mal llamada inteligencia artificial, es finalmente programada por humanos, ¿no? Entonces la información que se le pueda agregar va a involucrar lo que recopile incluso dentro de la información que una vez ya creada se
con la que se le nutre, ¿no? Creo que el gran problema que se encuentra es que las personas deciden utilizar, y es un problema, la verdad, bastante reciente, que es que creen que utilizar modelos de IA como ChatGPT, que personalmente me parece uno de los peores modelos de IA que hay, es una manera en la cual lo utilizan ya como un buscador. Entonces, en lugar de utilizarlo como una forma de generar información entre comillas, porque realmente hay una manera bastante no crítica de verlo cuando pues no debería ser así, como ustedes bien mencionaron, ambos hay que ser bastante delicados con la información que te pueda generar la IA, ¿no? Porque finalmente no se está inventando nada, simplemente está viendo un análisis de patrones porque es un algoritmo, está haciendo lo que una computadora haría en cualquier situación. Y normalmente lo que se ve mucho es que las personas lo utilizan para preguntarle cosas como si les fuera a solucionar la vida, como si estuvieran buscando en Google. Entonces creo que uno de los grandes problemas que están surgiendo ahorita es justamente esa dependencia, ¿no? Que se crea hacia la falta de pensamiento crítico frente a la información que te está brindando. Y eso ya no depende de los prompts, por ejemplo, que era algo que se mencionaba, que les puedas dar. Tú les puedes dar el mejor prompt del mundo, pero la información aún así que te puede dar puede ser errónea. Y en el análisis de datos cualitativos, esa información creo que es mucho más fácil. Es algo que también mencionaba, ¿no? Que mencionaba Nicole, que es necesario en un análisis subjetivo que exista un análisis crítico humano porque es tu propia información, ¿no? Estás mirando tus datos. Creo que una IA no es capaz de realmente procesar eso de manera adecuada. Muchas gracias, Malú. Muchas gracias. Vamos con un par más. Está por ahí eh, Génesis y después Nicole. Nicole, ¿volviste a levantar la mano? Sí, sí, sí. Ya, Pero sí entonces, después de Génesis. ya, dale. Primero Génesis y luego Nicole. Adelante, Génesis. Buenas noches. Me parece interesante el aspecto de cómo es que se pudo analizar con respecto a la IA, que si bien te puede ayudar, pero aún no tiene la capacidad bueno, pues no, en las transcripciones de transcribir todo tal cual. Siempre va a haber un margen de error y bueno, se le está dificultando y ahí está como que el problema de que eh, n- de crear nueva información, pues, ¿no? Que sí, pues no, la IA empieza a crear nueva información. Y aparte, lo que me parece interesante es la dificultad que carece de quizás no saber la interseccionalidad, o sea, ver desde otros enfoques una situación problemática. Eh, y bueno, pues no, eso es lo que quería aportar en el conversatorio y nada, interesante, la verdad, todo lo que se ha podido comentar y aprender en esta ponencia. Gracias, Génesis. Vamos contigo, Nicole. Yo creo que lo que voy a decir articula lo que Génesis acaba de señalar y María Lucía también. Y tú lo mencionaste, Eli, es el tema de esta cuestión de las probabilidades a partir de las cuales una palabra puede unirse a otra en una oración. Esa ilusión de sentido que nos proporciona la inteligencia artificial y que finalmente nos hace leer su respuesta y decir, oye, sí, me cuadra, o sea, sí, 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 hace sentido. Pero en realidad, cuando lo vemos en el contexto de los datos, en el contexto de relato, de la historia del participante, en el contexto de estudio, en su posición, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad ese sentido continúa siendo absolutamente superficial. O sea, perdemos la facultad de ahondar profundamente en lo que muchos métodos de investigación quali señalan como sentido subjetivo. Llámese lo hermenéutico, lo fenomenológico. Es como, termina siendo un procesamiento algorítmico más. Es como si le pidiésemos a GPT también que nos haga una suma. Es lo mismo, al menos a mi criterio es lo mismo, solamente que juega con las palabras. Y esa ilusión de sentido es peligrosa. Y en efecto, como señala Génesis, creo que la lógica del pensamiento crítico está ahí. Por eso, claro, las Brown y Clark sugerían que usáramos la inteligencia artificial con cuidado. Tal vez nos ayude, por ejemplo, a nombrar mejor un código cuando no sabemos qué palabra usar. Perfecto. Pero si voy a darle sentido al sentido del otro, ahí sí es un problema.
que use solo IA. Creo que ahí sí es un problema grave y termina siendo un acto también de injusticia epistémica en el sentido de que le estoy otorgando el poder epistémico a una máquina. Y finalmente creo que es algo que hemos discutido, Eli, es que terminamos haciendo positivismo sin querer. Es como uso una lógica mecanicista para tramitar un discurso subjetivo. Estoy haciendo cuanti, básicamente. Al menos diría que eso es lo que pienso del problema. Lo máximo, Nicole. Bien, y cerramos esta primera rondita con Doris. Adelante, Doris. Gracias, buenas noches, Eli. Un gusto nuevamente encontrarme con ustedes. Bien, de repente mi participación un poco que es diferente a los colegas que me han antecedido. Yo quisiera un poco más desde mi experiencia en la práctica, ¿no? Digamos que mi trabajo se orienta más a lo que es un poco la investigación de mercados a nivel cualitativo, la investigación social. Y a mí me resulta que la inteligencia artificial, sí, o sea, sí siento que es una ayuda, pero ahí es importante aclarar que no se trata de que la inteligencia artificial nos haga todo el trabajo, ¿no? Sino que desde aquello que nosotros le vamos dando, que es primero hacer el contexto, no contextualizar cuál es el propósito de nuestra investigación, sus objetivos, le vayamos nutriendo datos y luego de eso también revisar lo que nos da, porque, bueno, hasta ahora yo solamente he analizado con inteligencia artificial aquello que yo he hecho, o sea, entrevistas y grupos focales, entonces donde yo recuerdo lo que se dijo, cómo se dijo, y hay momentos que, como tú dices, la inteligencia artificial alucina, pues, ¿no? Y entonces es ahí donde yo entro y digo, no, vamos a revisar, aquí pasó esto, eso de repente lo dijo 5 veces la misma participante, pero no es digamos, algo que haya sido muy elocuente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que participar. Quizás a mí me ayude más en el proceso de elaborar mis matrices, y no es que yo le digo a la inteligencia, oye, elabórame la matriz así, sino que voy tema por tema, cargo las transcripciones y bueno, ahora dame todas esas partes donde hablen sobre tal tema según actor, ¿no? Y de ahí voy armando la matriz y una vez que tengo la matriz hecha, ya puedo empezar a procesar información desde otro punto. O sea, yo siento que no es que que es una cosa de cargar y que haga todo el trabajo y que eso reduzca tiempos. No, los tiempos que quizás, digamos, reduce no es no es en el proceso así de la elaboración del informe, quizás bueno, al menos desde mi experiencia me reduce un poco los tiempos el hacer en elaborar matrices, pero el análisis y todo aquello que tú recogiste como impresiones propias de los participantes, emociones, sentimientos, cosas que de repente no aparecen en las transcripciones, las tienes que ir poniendo tú cuando vas analizando la información que la inteligencia artificial te devuelve, ¿no? Esos datos. Lo veo así. Gracias, gracias, mi estimada Doris, muchas gracias. Muy bien, son varias reflexiones bastante interesantes, entre algunas preguntas y reflexiones. Aquí con mi estimado Dino vamos a tratar de también comentar, tampoco es que tengamos las respuestas así al 100%, ¿no? Pero algo podemos comentar a partir de nuestras lecturas y acercamientos. Dino, ¿te parece si empiezas tú y de ahí sigo yo? Ya, perfecto. A ver, bueno, yo tengo ahí sí una posición encontrada. Este, Como dije, un poco me gusta más la perspectiva que tiene de Paul. Eh, y es la perspectiva en la cual, primero, no hay que ni venerar a la IA ni satanizar a la IA, ¿no? Lo segundo es que tampoco hay que pensar de que solo, se puede decir, solo los humanos, o en este caso solo el sujeto, dentro de él está la subjetividad, ¿no? Porque eso sería justamente volver al dilema ontológico, ¿no? O sea, la subjetividad no puede ser, o lo que podríamos decir, ¿no? La subjetividad no puede ser adquirida o no puede ser compartida con la IA,
Y el problema es que volvemos a repetir lo mismo, vamos a los fundamentos epistemológicos de la cualitativa, ¿no? La subjetividad va más allá de lo que se puede decir de la persona como individuo, ¿no? Sino que es un relacionamiento, ¿no? Y esto viene unido a lo que decía Bruno Latour, ¿no? Que justamente, ¿no? Al fin y al cabo, la construcción del ser humano es una construcción con sus herramientas, ¿no? Es una construcción incluso subjetiva con sus herramientas, ¿no? Y una de esas herramientas es la inteligencia artificial. El punto está en que es una cuestión interesante, ¿no? Por eso es que un poco puse en mi título cuando las máquinas sienten, ¿no? Porque incluso podrían llegar a sentir las máquinas, o si, incluso si queremos decirlo así, sienten, en algún sentido, ¿no? Tenemos que definir muy bien qué significa sentir, qué significa significado, qué significa sentido, qué significa subjetividad, por ejemplo. Pero a la hora que desmenuzamos un poco esos conceptos, en realidad sí podríamos llegar a tener un cierto nivel de eso justamente, ¿no? Y que justamente es entender de que esto es una herramienta más, ¿no? Así como nosotros nos relacionamos con las cosas, con los instrumentos, con las herramientas, incluso hoy en día hay toda una vertiente de teoría antropológica que habla de los no humanos, por ejemplo, los humanos y los no humanos, de lo que decía Donna Haraway, ¿no? Con los cyborg y todo ello, que seguramente es muy posmoderno, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Igual hay que tener en cuenta el hecho de que la trascendencia de lo que nosotros llamamos objetivo, de lo que nosotros llamamos significado, de lo que nosotros llamamos sentido, está en nuestro contexto. Y parte de ese contexto son esas herramientas, como en este caso la inteligencia artificial. El problema está cuando, vuelvo a repetir, reificamos esa inteligencia artificial, ¿no? Pensamos de que es un oráculo, pensamos de que es algo que ahí está el meollo del asunto, se podría decir, cuando en lo que está el problema está en cómo nos relacionamos con él, ¿no? Volvemos a este tema de la subjetividad, ¿no? Al final la subjetividad es una relación social, ¿no? Y eso es un poco lo que resuelve, ¿no? Y es muy interesante porque al final podemos caer en uno de los bandos, ¿no? No, la IA no sirve, de ser humano lo es todo, ¿no? Que es un poco lo que dice el artículo que les acabo de mostrar, ¿no? El que está diciendo de que rechazo a la IA por el tema de la investigación, porque justamente ahí menciona los argumentos de que la subjetividad solo existe en el ser humano, ¿no? Por el otro lado, también hay que verlo justamente, ¿no? Hay que tener en cuenta esa reflexión, ¿no? Y como vemos, es muy fácil quedar justamente así en una dicotomía, ¿no? Y de repente hay que problematizar un poquito más eso. Pero bueno, es Lo máximo, mi estimado Dino. A ver, varias cosas que ustedes han señalado que me parecen interesantes, ¿no? En primer lugar, sí, hay esa ilusión, ¿no? De que la IA hace todo más rápido, como diría Nicole, pero ¿qué es lo que produce, no? O sea, creo que ahí también, digamos, habría que preguntarnos, ¿no? Si eso que produce, digamos, ¿tiene fondo o no tiene fondo, ¿no? Habría que preguntarse eso. O sea, aquí tampoco no quiero que, bueno, al menos de mi parte voy a hablar, no quiero que se lleven la idea, ¿no? De que o la IA no sirve o que la IA sirve para todo. Creo que esa no es la discusión, ¿no? O de si usamos la IA o si no usamos la IA. La IA la vamos a terminar usando, vamos. O sea, no estamos en la posición de decir no la uso, no. O sea, el artículo que comenta Dino, de Yossi, Brown y Clark y 415 investigadores más, ¿no? Que son los que firmaron esa carta. Es bastante interesante, ¿no? Y ahí argumentan 4 razones para no usar la inteligencia artificial o la IA generativa en procesos de análisis de datos, en investigaciones cualitativas que Brown y Clark llaman BQ, ¿no? O sea, que son investigaciones cualitativas desde un punto de vista más construccionista o interpretativista. Pero si estamos, por ejemplo, en una investigación cualitativa más de carácter positivista, perdón, postpositivista, entonces claro que podría ser útil. Y de hecho que ya se ha venido usando, o sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, para búsqueda de palabras, búsqueda de temas, eso se ha venido utilizando desde la minería de datos desde los años 90. O sea, y ponernos al 2026 y decir que no se usa la inteligencia artificial, nada que ver, o sea, se está usando y por más que querramos o no querramos, se va a seguir utilizando. El asunto es dónde colocamos el peso, ¿no? O desde qué posición nosotros la venimos utilizando. Si la venimos utilizando como parte de una actividad reproductiva, ¿no? Y aquí ya me voy a centrar en donde dice Gael, en una actividad reproductiva en la cual, por ejemplo, se siguen reproduciendo los sesgos de las personas que lo producen,
o si es que nos ponemos también a discutir ello, ¿no? O sea, igual yo voy a seguir utilizando ChatGPT, por ejemplo, para que me dé la forma más rápida de llegar a tal ruta, o para de qué manera puedo hacer una gestión u otra, y ok, me la va a dar. Pero también, digamos, ahí esto no está exento de los sesgos mismos que tienen, digamos, las personas que lo generan, y como también señalé durante mi exposición, esto no se encuentra exento también de, digamos, no se encuentra exento también de los espacios donde se recoge la información, desde donde se alimenta, la base de datos donde se alimenta, ¿no? La inteligencia artificial. Y por ahí señalé a un autor que sí me parece relevante en este punto, que sí creo que lo deberíamos revisar en profundidad, que es Kohlberg, ¿no? Que justamente habla de la filosofía política de la inteligencia artificial, que justamente ahí es donde hace referencia a estos, digamos, a estos aspectos que damos por sentado, vale decir, los sesgos o las impresiones o las subjetividades de quienes los producen o de quienes, digamos, lo promueven, que a veces pensamos que es totalmente neutro, pero pues eso también es una ilusión, como decía Nicole también hace un rato, ¿no? ¿Hasta qué punto, diría Gael, perdemos nuestro juicio y el de los otros por dejarnos llevar por herramientas? Y un poco también con lo que decía Malú, ¿no? De que hay que ser delicados con lo que nos da la IA, porque en efecto, si utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? O la IA generativa, ¿no? Para no hablar en general, porque creo que merecemos un poco más de especificidad. Si queremos utilizar la IA generativa, que es la IA que critican Joseph, Brown y Clark y otras 415 más, yo creo que tiene hasta cierto punto algo de razón, no toda, en el sentido de que la IA generativa no se puede utilizar como algo que nos brinde la información o que nos construya la tesis o que nos construya el artículo, sino más bien, digamos, como algo que nos permita, digamos, conocer un poco más la información, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene el asunto y creo que, digamos, eso es lo que tendríamos que también considerar, ¿sí? Entonces, eso es como que un aspecto importante, ¿ya? Ahora bien, también hay que considerar, ¿no? Lo que diría Génesis aquí, los diferentes puntos que se toman para construir, para conocer una determinada realidad, ¿no? Por ejemplo, esta visión más interseccional que a veces se pierde cuando pensamos que la inteligencia artificial nos habla desde una supuesta neutralidad, ¿no? Y de que no hay nada que discutir, yo creo que eso también es importante, ¿no? Y finalmente con lo que dice Doris, ¿no? Acerca de cómo se utiliza ChatGPT, por ejemplo, eso puede ser interesante porque sí, en efecto nos brinda utilidad, pero también hay que discutir lo otro, ¿no? O sea, hasta qué punto se da esa utilidad. Repito, aquí no estamos en el asunto de si usamos o no usamos. No, yo creo que, ok, hay que usarla, pero hay que saber hasta dónde. Por ejemplo, Susan Fraser tiene un artículo escrito en el 2025 sobre el uso de la inteligencia artificial como una herramienta conversacional. Y ese punto de vista, por ejemplo, me parece interesante, que Susan Fraser y otros autores más como Green, por ejemplo, se ponen a lo planteado por Joseph, Brown Clark y otros más, y Levitt también, porque Heidi Levitt, la que escribió Los YARS con Creswell, por ejemplo, plantean que definitivamente la IA generativa no se debe utilizar. Sin embargo, Susan Fraser, por ejemplo, dice que no, ¿no? O sea, la podemos utilizar. Y aquí viene un término clave, ¿no? ¿Dónde queda la autoridad epistemológica? Que es lo que les comentaba hace un rato. Entonces, hay que procurar que la autoridad epistemológica se encuentre, digamos, en quienes, digamos, en quienes están haciendo la investigación, ¿no? Entonces, que esa autoridad epistemológica se encuentre ahí y que la herramienta, pues, sea eso, ¿no? Sea eso. Hay que tener en cuenta que ChatGPT, por ejemplo, o cualquier, digamos, herramienta de inteligencia artificial, cuando codifica o analiza una investigación, genera texto siguiendo reglas sintácticas y significados y lo hace sin comprender, o sea, en el sentido de la aprehensión cognitiva, ¿no? El significado no tiene en cuenta el significado del referente, o sea, del objeto, la idea, la situación de lo que está analizando. Entonces, en ese sentido, ninguna herramienta de inteligencia artificial puede teorizar porque no tiene en cuenta ese referente.
Entonces tenemos la ilusión de que hace una lectura significativa o de que hace un análisis significativo, sin embargo solo pronuncia según las reglas de traducción y también de acuerdo a la mayor probabilidad que haya de presencia de un determinado texto en un determinado espacio, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, habría que discutir más esa parte. Repito, no tanto como para que no se utilice la inteligencia artificial, sino para hacer un uso crítico de la inteligencia artificial en el proceso de análisis de datos y en general de la investigación cualitativa. Bueno, lo dejo ahí. No sé si hacemos una última ronda, así muy breve, o no sé si hay alguna pregunta más, consulta más. Ok, Benjamín, adelante. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer el espacio. Es muy, muy interesante poder escuchar las presentaciones iniciales y las intervenciones de los demás. Bueno, a raíz de lo que comentaban, pues lo que más me venía a la mente era, sí, o sea, frente a toda esta situación y a que justamente muchos de los comentarios se muestran críticos de la IA porque se nos trata de vender como, no, si usen la IA, que es lo máximo, etc., que la IA, y también el tema de que está desplazando a puestos de trabajo, etcétera, justamente era pensar, o sea, cómo vamos a seguir haciendo investigación en este escenario, era pues rescatar el valor del investigador social, que ya lo mencionaban con esta cuestión, o sea, analizar críticamente, revisar, dudar de lo que genera la IA para eh, pensar realmente y encontrar los errores, los vicios también y estas cuestiones de cuando la IA comienza a inventar cosas, porque ante el ojo humano es justamente que salen estas cosas. Y también algo que pues lo pensaba a nivel de enseñanza o en docencia, pues el hecho de que justo por esta cuestión de que un ojo humano, por así decirlo, puede notar más fácilmente cuáles son esos errores o vicios que tiene la IA, pues importa mucho ahora enseñar a evaluar, a corregir esto que te da la IA, bueno, en los estudiantes, porque muchas veces en otros espacios que han tocado el tema de inteligencia artificial, en el lado de docentes, se criticaba mucho este tema de que ahora pues los estudiantes muchas veces votan ensayos que han sido totalmente hechos por la IA, entonces como que justamente ahora importa saber cómo sabes que es un buen ensayo, cómo sabes que estás exponiendo una idea, una tesis, y en ese sentido, de la misma manera en investigación cualitativa, cómo sabes que realmente estás respondiendo o no la pregunta, o que estás generando categorías más novedosas como tal. Entonces como que esas reflexiones me saltaban al mente. Muchas gracias, Benja. Muy bien, no sé si alguien más quisiera comentar. Nicole, adelante. Gracias, perdón. Yo quería como aunar un poco lo que Benjamín acaba de señalar con lo anterior que dijiste él y que también reforzaste, Dino, y es que creo que sí es una buena herramienta, sobre todo por la dimensión conversacional, ahí completamente de acuerdo, y principalmente porque con ella podemos aprender mejor. O sea, de hecho, en términos pedagógicos, a mí me ha servido mucho usarla para construir guías pedagógicas que me ayuden a explicarle mejor a los chicos cómo hacer un análisis cual. Entonces, por ejemplo, en el sentido del aprendizaje puede funcionar súper bien. Y en el de conversación también, porque a veces estamos un poco solos en la etapa analítica y siempre funciona tener otras voces. Entonces, creo que ahí hay dos componentes que deberíamos recuperar. Gracias, Nicole. Bueno, le voy a dar el pase ya para Dino para que haga sus comentarios al respecto a ustedes y también para que vaya haciendo el cierre y después yo continúo. Adelante, Dino. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperemos que podamos conseguir acompañarnos también en otras sesiones. Ya seguramente vamos a ir a promocionarlo en el Facebook. Bueno, yo solamente para más que una conclusión, una reflexión que me deja es el hecho de entender las máquinas, ¿no? O sea, últimamente estaba pensando mucho en eso. Justo por eso me interesa también esta ponencia, o sea, hablar de esto. Porque me hizo recordar un poco lo de Yo Robot, esa película, cuando el robot le dice, ¿no? A Will Smith, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Y Will Smith le dice, pero tú no haces arte, como Mozart. Y el robot le dice, ¿y tú? ¿Tú sí haces arte? ¿Tú eres Mozart? Entonces ahí un poco fue interesante porque
Lo mismo un poco podemos explicarlo acá, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de teorizar, ¿no? O de la ideología también, por ejemplo, ¿no? Estos sesgos que mencionamos de la IA, ¿no? La IA tiene sesgos. Y nosotros no tenemos sesgos. O incluso nuestros sesgos no son más poderosos que los de la IA. Y bueno, ahí, muchas gracias. Muy bien, y permítame cerrar a mí con lo que dijo con lo que dijo Benjamín y con lo que dijo Nicole, que sí son aspectos importantes, ¿no? El tema de reflexionar desde dónde, ver como decíamos aquí, o sea, no verlo como si fuera magia, ¿no? Como si fuera, "Ah, ya me va a solucionar el problema y ya me voy a despreocupar por el análisis, ¿no? O porque haga el análisis sin darme cuenta, sino más bien creo que nos invito, me incluyo ahí, nos invito a seguir utilizando, haciendo uso de la inteligencia artificial, pero de manera crítica, ¿no? De manera crítica. A observarla, tener en cuenta, como dice Dino, como diría Gael también hace unos minutos, tener en cuenta que los sesgos están presentes, querrámoslo o no, ¿no? Y que aún con esos sesgos vamos a seguir haciendo investigación cualitativa, porque cualquiera que me diga, por ejemplo, esto no le he contado, recién lo asocio, una de las vertientes más fuertes del uso de la inteligencia artificial en el análisis de datos cualitativos, ¿saben cuál es? Es aquella que te dice que el análisis de datos cualitativos va a ser más exacto con la inteligencia artificial, te dice, ¿no? Entonces, con la IA vas a hacer un análisis de datos más exacto, más preciso, más claro, más replicable. Con el uso de la inteligencia artificial, tu análisis de datos va a ser, cualquier persona lo va a hacer si sigue los pasos que estamos indicando. Y tú terminas de leer todos esos artículos porque hay muchísimos de eso. Terminas de leer todo eso y dices, pero eso no es análisis de datos cualitativo por ningún lado, ¿no? O sea, porque si va a ser replicable, si todos lo vamos a hacer si seguimos los mismos pasos, si hay que cumplir con todo lo demás, si es que se va a aplicar acuerdo intercodificador, inclusive hay algunos más avesados que como ya son especialistas en estos ámbitos, en el análisis de datos cualitativos y en ingeniería, hacen que automáticamente el análisis de datos tenga inclusive acuerdos intercodificadores con la misma IA. Sí, o sea, hay cosas que se están haciendo bien alucinantes. Entonces, generan digamos, un perfil de inteligencia artificial para que sea el que haga el acuerdo intercodificador contigo y te dice, no, ya, mira, la codificación que tú estás haciendo y la que hizo la IA tiene cierto porcentaje de similitud. Y yo creo que al fin y al cabo eso termina desnaturalizando, digamos, la ruta, ¿no? Por donde va habitualmente la investigación cualitativa, que es una ruta más construccionista, que es una ruta más interpretativista, y se termina convirtiendo en una ruta más positivista o más positivista, y esto, digamos, termina de desnaturalizar la actividad que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, mis estimados y estimadas, ya tenemos 1 hora y media por aquí. Les damos muchas gracias por haber estado aquí presentes. No sé si pueden prender sus camaritas para tomar una última foto y para recordar este momento que es histórico, porque pues ya hace tiempo que nuestra Asociación Peruana de Investigación Cualitativa no tenía actividades y ya nos estamos poniendo, y mientras van prendiendo sus camaritas les cuento algunas novedades que ya se vienen. Vamos a actualizar nuestra página web, estén atentos a ello. Más adelante vamos a aperturar para que más personas se puedan inscribir a la Asociación Peruana de Investigación Cualitativa. Ya tenemos todos nuestros documentos, ya tenemos todos los documentos legales, ya tenemos todo eso. Ya estamos felizmente en términos legales más saneados que antes. Y también, digamos, se vienen más actividades, más clases, ¿no? Dino va a tener un curso. Dino, ¿cuándo es el curso, mi estimado? El día lunes tenemos un curso taller en Cusco, que ya está, bueno, hoy es el lunes y bueno, esperemos que todo vaya bien. Y bueno, ahí tenemos unos 2 días de la tarde del lunes, presencialmente. Luego seguramente haremos una virtual, para que todos puedan. Excelente, ¿no? Entonces tenemos ahí una visita al Cusco en estos días y pues se vienen más actividades, así es que ya nos estaremos comunicando más, estén atentos a todas nuestras redes y por ahí seguramente ya estaremos convocando para siguientes actividades. A ver, voy a tomar la foto a la voz de 3, 1, 2 y 3.
1, 2 y 3. Muy bien, muchas gracias con todos. Cuídense mucho, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Está bien. Gracias Gracias. con todos y con todas. Hasta luego, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, Dino, cuídate. Chao, chao. Chao, cuídense.